Muy buenas tardes, hermanos. Con la ayuda de Dios, queremos saludarles, dirigir la mente de nuestros hermanos a esta hora al libro de Isaías, el capítulo 38, donde dice, antes de hacer la oración, inspirémonos, Señor, en estas palabras para clamarle al Señor fervientemente esta tarde, por la salud de nuestra hermana Dalila y la salud de mi madre también. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Hermanos, gracias a Dios que esta historia está escrita para demostrarnos a nosotros que cuando las personas acuden a Dios con fe, con lágrimas y con el deseo sincero de arrepentirse de sus pecados y seguir siendo una bendición para otros, el Señor puede, inclusive, haciendo retroceder el sol, haciendo volver atrás el sol, Él puede sanar. Al profeta se le colocó una masa de higos y él se sanó. Hoy queremos clamarle a Dios porque hemos sabido que la salud de nuestra hermana Dalila Prieto está bastante agravada y lo mismo la salud de mi madre. Queremos clamarle al Señor y queremos orar, hacer unas 2, 3 oraciones y luego sí, hermano Sebastián, poder continuar con el estudio. Así que vamos a arrodillarnos, vamos a clamarle al Señor y vamos a pedirle a Dios que en esta tarde Él tenga misericordia de ellas, haga su voluntad y también, hermanos, que si es su voluntad las pueda restaurar, que así como Ezequías, ellas puedan decir, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, y puedan clamarle y podamos clamarle al Señor por la salud de nuestras hermanas. Vamos a ir de rodillas. Voy a pedirle el favor a mi esposa que venga a orar. Igualmente a la hermana Argenis. Me gustaría, hermana Argenis, que por favor desde allá usted pueda también hacer la oración por nuestra hermana Dalila, por mi madre, especialmente en esta tarde. Vamos a arrodillarnos, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por permitirnos reunirnos. Gracias te damos, Señor, porque podemos comunicarnos contigo a través de la oración, Señor, para pedirte primeramente el perdón de cada uno de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras transgresiones, Señor, de todo aquello que nos separa de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo,
arrepentirnos sinceramente y apartarnos de ellos, Señor, para estar más cerca de ti. Gracias, Señor, porque a través de la oración también podemos pedirte, podemos clamarte, Señor, podemos suplicar, Señor, por todas nuestras necesidades y en especial en esta tarde, Señor, por la salud de nuestra hermana Dalila y de nuestra hermana Imelda, Señor. Tú sabes, Padre Santo, tú las conoces. Tú sabes por qué momentos están atravesando, Señor, su salud no está bien, están sufriendo, están padeciendo dolor, Señor, pero están a tu lado. Permite, Padre Santo, que si es tu voluntad puedan sanar, si es tu voluntad, Señor, ellas puedan seguir, Señor, seguirte a ti, Padre Celestial. Fortalécelas, fortalécelas en tu amor, en tu fe, Señor. Te pido por cada una de ellas. Permite, Señor, que tú, que eres el médico de los médicos, Padre Celestial, pueda hallar la solución a sus quebrantos. No permitas que ellas se aparten de ti en estos momentos, sino que esto sea mejor para que ellas puedan estar unidas, Señor. Así se sientan solas, así sientan que tal vez no tienen alguien a su lado que las acompañe. Ellas se sientan fortalecidas porque tú estás a su lado, porque tú estás tomándole su mano, Señor. Tú estás acompañándoles. Te pido, Padre Santo, que las sigas acompañando y a nosotros, Señor, que nos des las fortalezas, Señor, y para seguir de tu mano, para seguir fortaleciendo nuestra fe y también para acompañar a nuestras hermanas en oración, Señor, en unión con todos mis hermanos, para que tú escuches nuestra oración. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Querido Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias nuevamente porque nos podemos volver a reunir, seguir, Señor, estudiando tu palabra y a través del estudio se va fortaleciendo la fe de todos nosotros. Gracias, bondadoso Padre, siempre doy porque nos permites estos recursos para que a través de la distancia nos acerquemos en comunión con nuestros hermanos, en comunión con el Dios del cielo y en comunión con nuestros hermanos que en estos momentos tienen grandes necesidades, especialmente necesidades de salud. Me uno, Señor, a las peticiones, nos unimos todos a las peticiones que ha elevado nuestra hermana Jimena y nuestros hermanos en esta tarde, por nuestras queridas hermanas Dalila y la hermana Imelda. Y muy seguramente habrán más peticiones de salud, quebrantos de salud, Señor, que nos aquejan, porque reconocemos que en nuestra vida pasada, por ignorancia, por falta de fe, eh, violamos esas leyes de la salud, Señor, y ahora pasamos estos quebrantos. Perdónanos, Señor, y tú que eres el creador de cada uno de nuestros cuerpos, Señor, que conoces cada rinconcito de nuestras células y solamente el médico de médicos sabe lo que pasa en el interior de nuestros órganos, Señor. Le rogamos, por favor, su mano sanadora, su mano restauradora, de acuerdo a su santa y divina voluntad. Acompáñanos, Señor, con el poder de su Santo Espíritu en esta tarde, al estudiar, al continuar el estudio, Señor, de este libro, de la revelación que fue dada, Señor, para que conozcamos el significado, el propósito, el objetivo de los eventos que ya pasaron, de los que están sucediendo y de los que van a ocurrir. Todo esto, Señor, lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bien, mis amados hermanos, gracias hermana Jimena y gracias a la hermana Argenis y a los hermanos que han estado en oración por nuestras hermanas. Queremos que el Señor, si es su voluntad, las fortalezca, pueda, con el poder que Él tiene, dirigir a esas personas para que puedan recuperarse usando los remedios de Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar esta tarde eh, con el estudio del libro de Urias Smith eh, sobre Daniel y Apocalipsis, especialmente eh, el estudio de Apocalipsis que venimos adelantando juntamente con la escuela sabática. Nos da mucha alegría poder tener la oportunidad de estudiar tanto la escuela sabática de 1918 titulada Estudios en Apocalipsis como el libro de Urias Smith en esta parte. Así que queremos ir, eh, no sé si mi hermano Sebastián, quien tuvo el estudio de esta mañana, eh, no sé si tú vas a compartir pantalla de allá, Sebas, o lo hacemos desde acá e iniciamos el estudio grupal. Buenas tardes, feliz sábado. Yo no tengo el libro completo de Urias Smith que tiene usted, entonces por favor compártalo usted. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, gracias, hermano Sebas. Eh, ese estudio de libro de Urias Smith lo habíamos adelantado en las horas de la noche de este santo sábado. Y, y bueno, hermanos, habíamos llegado hasta aquí, hasta esta parte, ¿no? A leer y seguir explicando lo que es en el mensaje a la iglesia de Éfeso y esta parte sobre el ángel de la iglesia. Recordemos, hermanos, que el mensaje a las 7 iglesias literales que existían en Asia Menor, no solamente se aplicaban a esas iglesias literales, sino a la iglesia cristiana desde que fue fundada por el Señor Jesucristo hasta cerca del primer siglo, ¿sí? A esa iglesia. Hoy avanzaremos un poco, ampliando un poquito lo que estudiamos esta mañana, que nos fue muy bien explicado, y estaremos quizás también pasando un poquito a ver ese mensaje a Esmirna. Sí, esperamos que hoy podamos alcanzar para ponernos al día y continuar ya en el próximo Santo Sábado con la iglesia de Pérgamo y también tanto en la escuela sabática como en esta parte. El ángel de la iglesia. Hermanos, allá en el mensaje de Apocalipsis, en el mensaje del Apocalipsis, en los versículos 1, en los versículos iniciales del capítulo 1, ¿cierto? Habíamos leído nosotros que la revelación de Jesucristo había sido declarada enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién era ese ángel? ¿Quién era ese ángel que fue enviado para revelarle a Jesucristo a su siervo Juan? ¿Quién era ese ángel? ¿Lo recuerdan, hermanos? ¿Quién era ese ángel del versículo 1? Era el ángel Gabriel, ¿verdad? Sí, era el ángel Gabriel. Ahora, cuando nosotros leemos acá el mensaje a las 7 iglesias, nosotros vamos a leer estas frases. Por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es ese ángel de la iglesia? Sus ministros, ¿no? ¿Sí? Sus ministros, los que están en la iglesia ministrando, ¿sí? Pero más adelante, dice en ese mensaje,
va a mencionar, además de las características que, que leímos, va a mencionar esta parte que la vamos a sacar aquí de el ángel de la iglesia en el libro de Urias Smith. El ángel de una iglesia debe referirse a un mensajero o ministro de esa iglesia. Y como cada una de estas iglesias abarca un periodo de tiempo, el ángel de cada iglesia debe referirse al ministerio o a todos los verdaderos ministros de Cristo durante el periodo que abarca esa iglesia. Entonces, hermanos, qué interesante que cuando en el libro de Apocalipsis nosotros estudiamos en cada mensaje donde dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso? ¿A quién le está diciendo? A Juan. A Juan. A Juan le está diciendo. Entonces Juan no le va a escribir a Gabriel, al ángel Gabriel, ¿sí? Porque Gabriel fue el que le da la revelación a Juan. Ahora Juan recibe una orden y le es dicho, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Más adelante, hermanos, en el versículo 8 del capítulo 2, va a repetir lo mismo y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y esto se va a seguir repitiendo, hermanos, en el versículo 12 cuando dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y también se va a repetir en la iglesia que va a seguir a la iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto? A la iglesia de Tiatira, en el versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y luego se le va a repetir en el capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 7, se va a repetir con el ángel de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Y obviamente a la iglesia de la Odisea en el versículo 14 de Apocalipsis 3 y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces, como cada iglesia tiene su ángel, ¿cierto? Ese ángel no es un ángel literal, sino es un ángel, es una figura que está representando a quién, como dice Urias Smith acá. El ángel de una iglesia, o sea, de esas 7 iglesias, debe referirse a un mensajero o a un ministro de esa iglesia, por una parte, porque fue dirigido a esas iglesias literales. Y como cada una de estas iglesias abarca un periodo de tiempo, o sea, está primero la iglesia de Éfeso en el primer siglo, luego en el segundo siglo y parte del tercero está la iglesia de Esmirna. Entonces, como cada una de esas iglesias representa un periodo de tiempo, el ángel de cada iglesia, dice él, debe referirse al ministerio, ¿notan? Ya no es ministro, sino ministerio, o a todos los verdaderos ministros de Cristo durante el periodo que abarca esa iglesia. Entonces, ¿a quién está representando el ángel ya en cada iglesia? Por una parte está representando al mensajero o ministro de esa iglesia literal, ¿cierto? Por una parte. Y también está representando al ministerio. Miren, nosotros somos un ministerio. Ya vemos evangelistas, instructores bíblicos, diáconos, diaconisas, ¿sí? Conformamos un ministerio de varios hermanos con diferentes dones. Por eso le llamamos Ministerio Adventista del Séptimo Día Historicista, el Remanente. Le hemos puesto el nombre de Ministerio el Remanente, ¿cierto? O a todos los verdaderos ministros de Cristo durante el periodo que abarca esa iglesia. Como nosotros estamos viviendo en el periodo de la iglesia de la Odisea,
Pues la iglesia de la Odisea también tiene ministerio y ministros. Y ese ministerio o esos ministros están representando a quién. ¿A quién están representando esos ministros de la iglesia de la Odisea y ese ministerio de la iglesia de la Odisea? ¿A quién están representando? Entonces, según lo que hemos dicho, al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Estamos? Al ángel de la iglesia de la Odisea. Porque el ángel de la iglesia de la Odisea no es un ángel literal, como los que conocemos los ángeles de la Biblia, ¿cierto? Está ese ángel de la iglesia de la Odisea en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, está representando al ministerio o a todos los verdaderos ministros de Cristo durante el periodo que abarca esa iglesia. Los diferentes mensajes, aunque dirigidos a los ministros, no pueden entenderse como aplicables solo a ellos, sino que se dirigen propiamente a la iglesia a través de ellos. En últimas, hermanos, ¿a quiénes es que está dedicándose, refiriéndose el mensaje de cada iglesia? Pues a todos los miembros de la iglesia. ¿Está bien? No vamos a concluir aquí que entonces nosotros somos ángeles. Por favor, no se vaya a malentender eso. Cuando la palabra de Dios dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea, no se está refiriendo sino al ministerio, a los ministros y en últimas, ¿a quiénes? A los que se dirigen propiamente a la iglesia a través de estos ministerios o ministros. En últimas, cuando se dice escribe al ángel, se está refiriendo, escribe a la iglesia de la Odisea, escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de cada época. Bueno, hay una queja allí en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y esa queja, ¿qué dice? Tengo algo contra ti, dice Cristo. A ver, coloquémonos nosotros en ese lugar y que esta tarde el Señor nos dijera, tengo algo contra ti. ¿Qué será ese algo contra ti que tiene el Señor con nosotros, contra nosotros? Cada uno de nosotros lo sabe, ¿cierto? Pero es bueno pensar en esa pregunta. ¿Qué será o qué habrá o qué tendrá el Señor en contra de mí? Tengo algo contra ti. Ya esta mañana Sebastián nos explicaba qué significaba has dejado tu primer amor. ¿Sí? Entonces dice, no menos digno de advertencia que el alejamiento de la doctrina fundamental o de la moral bíblica es el abandono del primer amor. Tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. La acusación aquí no es la de caer de la gracia, ni que el amor se haya extinguido, sino disminuido. Hermanos, aquí hay un llamado para nosotros para decir, cuidado con permitir que el amor a Cristo, el amor a la verdad, el amor a la causa se haya disminuido y que estemos nosotros quizás entrando, como dicen por ahí, esa palabra que a mí no me gusta, en ese confort, en esa liviandad, en esa indiferencia, ¿cierto? Yo sé que entre mis hermanos hay hermanos de oración, hermanos misioneros, hermanos dedicados, hermanos entregados. Gloria a Dios por ello, ¿cierto? Pero es una advertencia que se nos hace a nosotros para no disminuir el amor a Cristo ni a la causa, ¿sí? Seguir leyendo, seguir estudiando fervientemente, que nuestra mente esté pensando, hermanos, que nuestra mente esté pensando, por ejemplo, modestia aparte, en las conversaciones que he tenido y cómo los he escuchado a mis hermanos,
entre anoche y hoy, yo voy apuntando el título del próximo tema que voy a preparar, ¿sí? Porque yo los escucho a mis hermanos hablar, por ahí uno encuentra palabras y entonces, por ejemplo, uno va apuntando. De esos, en este día, por ejemplo, yo he apuntado 3 temas que voy a preparar. El primero se llama, es una pregunta, ¿luchando contra Dios? Esta mañana leíamos en Hechos las palabras de Gamaliel. Quizás estéis luchando contra Dios. Entonces, he pensado en todo lo que podría armar para ese tema, luchando contra Dios. ¿Estás luchando contra Dios? El otro tema se llama la sinagoga de Satanás. Me ha impresionado tanto la cita que compartió la hermana Marcela esta mañana, que he pensado ya estoy pensando en preparar ese tema, la sinagoga de Satanás. Y el otro tema se llama no te detengas, no te detengas. ¿Y de dónde lo he tomado? Lo he tomado de Isaías 58:1, donde el Señor dice, clama a voz en cuello y no te detengas. Denuncia a mi pueblo su rebelión, su apostasía, su pecado. Hermanos, a veces nos sucede, ¿no? Ayer y por esta semana yo he venido pensando, qué difícil es el papel, a veces el papel al que el Señor nos llama. Yo le decía a mi esposa anoche, yo no sé por qué me ha tocado a mí desde jovencito, desde que tenía 18 años, y me acordaba de la primera persona que confronté allá en la iglesia, y era un anciano de iglesia, yo estaba recién bautizado. Y yo lo vi a él predicando algo que no era correcto y lo llamé aparte y lo confronté y lo exhorté duro. Hermanos, si esa tarea, revisando en el tiempo, a mí me ha tocado pasar por unas experiencias bien amargas, hermanos. Yo fui obrero de la Unión Colombiana de los Adventistas del Séptimo Día, y estuve trabajando ahí a la par con el presidente de la Unión Colombiana, el secretario, el tesorero, y me tenía que reunir con los grandes dirigentes de la Asociación Colombiana. Y me ha tocado también confrontar a estos presidentes, a estos pastores, a estos dirigentes, con cosas bien graves, bien delicadas. Y ese trabajito no ha sido fácil. Y bueno, esta semana yo pensaba, bueno, yo no sé hasta cuándo, qué pasa, pero quizás sea el momento de callar, quizás sea el momento de dejar, quizás sea el momento entonces de no levantar controversias, pero conversando con un hermano, no de este tema, eh, este hermano, sin saber lo que yo estaba pensando, me decía, hermano Carlos, no se detenga, siga adelante. Entonces vinieron a mi mente las palabras de Isaías 58. No te detengas, alza tu voz en cuello, no te detengas. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que los profetas bíblicos no gozaban de la aceptación, no gozaban de los aplausos, ni eran obviamente elogiados, eran odiados, ¿cierto? Eran apedreados, eran, eran aborrecidos y obviamente quienes alzamos la voz no vamos a gozar de buena reputación, no queremos saber nada de lo que es la buena reputación porque nos han pasado tantas cosas que básicamente no estimamos la buena reputación. Nosotros pensamos más bien en lo que el Señor, el concepto que Dios tenga de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, para volver al tema, hermanos, no, no disminuyamos ese primer amor. Que nuestra mente esté siempre pensando cómo servir, qué predicar, qué decir, cómo mejorar,
a ver, ¿cómo voy a diseñar el volante del estudio de salud? ¿Cómo voy a diseñar el tema? ¿Cómo voy a diseñar estrategias para que los hermanos participen, trabajen, prediquen? ¿Cómo involucrarlos permanentemente, fervientemente, predicando a tiempo, fuera de tiempo, siendo diligentes, que no disminuya en nosotros, hermanos, a pesar de las circunstancias? A veces nos tenemos que esconder un poquito en la palma de la mano del Señor, pero es mientras la tempestad pasa, nada más. ¿Está bien? Dice, ningún celo, ningún sufrimiento puede expiar la falta del primer amor, dice Thompson. Nunca debe llegar el momento en la experiencia de un cristiano en que, si se le pidiera que mencionara el periodo de su mayor amor a Cristo, no dijera el momento presente. Entonces, qué bonito esto, hermanos. ¿Cuál es el mejor momento de tu vida, en tu experiencia cristiana? Si se te pidiera a ti, hermano, que mencionaras cuál ha sido el mejor periodo, el periodo de su mayor amor a Cristo, que tú no digas que fue cuando recién conociste, que fue cuando recién te bautizaste, que fue cuando... No, que tú y yo podamos decir hoy es mi mejor momento, hoy estoy viviendo el mejor momento de mi carrera cristiana, ¿sí? Porque si no es así, si tú estás poniendo ese mejor momento en el pasado, pues eso es pasado. Y el apóstol Pablo dice, ciertamente sigo adelante, prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso ya es pasado. Ahora tenemos que vivir un presente. Y mis hermanos, el mejor momento, el mejor periodo de nuestro mayor amor a Cristo tiene que ser hoy. Hoy tiene que ser. Así que tenemos que revivir, ¿sí? Ese primer amor. No tenemos que apartar ese amor, ese primer amor y mantenerlo. Pero si ese momento llega, entonces debes recordar de dónde ha caído. O sea, si alguien considera que este momento que está viviendo no es el mejor momento, entonces se le invita a pensar de dónde has caído, ¿sí? ¿Cómo eras antes? Ferviente, estudioso, predicador, mm, a tiempo, fuera de tiempo, servicial. Salías a repartir literatura, guardabas el santo sábado de la mejor manera, practicabas la reforma pro salud correctamente. Entonces piensa de dónde has caído, es la invitación, ¿sí? Meditar en ello, recordar de dónde ha caído, meditar en ello, dedicarle tiempo, recordar cuidadosamente el estado de su anterior aceptación con Dios y luego apresurarse a arrepentirse, porque el mensaje dice, y arrepiéntate, arrepiéntete, ¿sí? Y retomar sus pasos hacia esa posición deseable, porque deseable es la palabra éfiso, ¿sí? Deseable. El amor como la fe se manifiesta por las obras y el primer amor, cuando se alcanza, siempre traerá las primeras obras. Interesante ese. Bueno, Sebastián, ayúdame por favor. La amenaza. Sigue tú, por favor. Vendré a ti rápidamente y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. La venida aquí mencionada debe ser una venida figurativa, que significa una visita de juicio, que es condicional. La retirada del candelabro significa quitarles la luz y los privilegios del Evangelio y encomendarlos a otras manos, a menos que cumplan mejor con la responsabilidad de la confianza que les ha dado. Gracias, Pero hoy, Sebastián. Gracias, ¿vale? Sebastián. Hagamos una pausa allí. Y porque esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante lo que acabas de leer, Sebas. Mire, hay una amenaza, hay una advertencia. Si no te arrepientes, vendré a ti pronto, prestamente, rápidamente. ¿Y qué significa, hermano, según lo que acabamos de leer? ¿Qué significa quitaré tu candelabro de su lugar? ¿Qué significa?
Sebastián, según lo que tú acabas de leer, Hay algo muy interesante y es que a lo largo del tiempo, cuando vemos quiénes han sido como el pueblo que ha atesorado, ¿si me escuchan bien? Sí. sí, claro que sí. ¿Quiénes han sido el pueblo que han atesorado la verdad tal cual, que han mantenido la pureza del Evangelio? Podemos ver que si fueran los valdenses, los albigenses, o todos aquellos pueblos que salieron de la Europa medieval y que abrazaron la verdad, también la iglesia primitiva y también las denominaciones que cayeron por no aceptar el mensaje de la justificación por la fe, no han durado mucho tiempo. Es decir, cuando dice vendré a ti rápidamente y quitaré tu candelabro, tiene que ver con que si nosotros no estamos en la luz que el Señor ha dado en su plenitud, en la verdad de su palabra, la apostasía es consecuencia, es una apostasía que llega rápidamente. Ante la ausencia de la luz del Señor, la apostasía viene rápido. Y eso podemos verlo en todos estos pueblos a lo largo de la historia y ya en el mundo moderno, siglo XIX, XX, en las denominaciones religiosas que no aceptan la verdad. Y cuando dice que es una venida figurativa, es decir, una visita de juicio que es condicional, si nosotros no nos arrepentimos, ¿sí? ¿Y arrepentirnos de qué? Porque venimos leyendo en el contexto, ¿no? Por tanto, recuerda de dónde has caído. Es decir, esta mañana mirábamos que haber dejado el primer amor tiene que ver con haber dejado de predicar a las multitudes. En el caso de la iglesia de Éfeso, para hacer un paralelismo con nosotros, ¿no? Dejar de haberle predicado a las multitudes paganas, de haber dejado de mencionar la verdad y contrastarla con el error, que es algo que hoy en día no se hace, que generalmente ninguna denominación religiosa que está vinculada al Estado denuncia el error. Simplemente se dedican a decir que, pues a través de la predicación de la verdad, el error queda desenmascarado, pero podemos ver que no ha sido así, que el método que Dios emplea es presentar la verdad y a través de la verdad también hacer la distancia con el error y presentar cuál es el error, porque si no, entonces no vamos a comprender bien. Entonces, ese hecho de que eh, si no nos arrepentimos, es decir, si no volvemos a nuestro primer amor y no recordamos de dónde hemos caído y haz las primeras obras, y vuelve y repite, y si no te arrepientes, es decir, la palabra arrepentimiento aparece dos veces en el versículo 5, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Es decir, la retirada del candelabro significaría quitar de la luz y los privilegios del Evangelio. Y quitarnos la luz y los privilegios del Evangelio es que si nosotros rechazamos la verdad pura, la verdad de la iglesia primitiva, no queda otro camino que la apostasía y el desorden. No queda otro camino que la desobediencia abierta y descarada a la ley de Dios. Entonces, en cuanto a la iglesia de Éfeso, era que había dejado de predicar a las multitudes paganas y había dejado de confrontar el error. En cuanto a nosotros, pues Dios quiera que no sea así, que si es así, si ha sido así, nos arrepintamos y comencemos a presentar la verdad tal cual como está escrita en su palabra. Y nosotros solemos creer que cuando nosotros tenemos que volver a nuestro primer amor es un proceso. Y yo entiendo, por supuesto, el hijo pródigo tuvo que recorrer un camino largo de regreso a casa y en ese camino pasar hambres, penurias, dificultades, pero lo más difícil era de reconocer que se había equivocado delante de su padre. Tenemos un contraste muy interesante entre la historia del hijo pródigo y la historia de la mujer samaritana junto al pozo. Si nosotros miramos la historia del hijo pródigo, era una persona, un hombre que conocía muy bien la casa de su padre, conocía muy bien todo y había gozado de muchos privilegios, porque hacía parte de un pueblo. Pero si miramos la historia de la mujer samaritana, nos damos cuenta de que es una mujer que llega a una hora en la que nadie sale, porque hace mucho sol, y llega a un pozo, está arriesgando su integridad física. Y cuando el Señor Jesús le invita a ella
a beber de esa agua de vida en la cual no tendrá más sed, ella dice, wow, yo no voy a tener que volver más a este pozo y ya con eso no tendré más sed y no tendré que pasar el oprobio de ser condenada por mis pecados y mis errores. Y ella le dice, bueno, ¿yo dónde puedo conseguirla? Y él le dice, ¿dónde está tu marido? Y ella le responde, no tengo. Y le va de la pregunta y él le dice, muy bien, bien has dicho porque has tenido varios y el que tienes ahora no es tuyo. Entonces la mujer samaritana, en vez de reconocer que se ve equivocado, lo que hace es que gira hacia una distancia doctrinal entre los judíos y los samaritanos acerca del templo. Pero lo que es interesante aquí es que en el mismo instante en que la mujer samaritana reconoce que ha pecado, acepta esa agua de vida que es el mensaje, esa luz que viene de ese candelabro, inmediatamente corre hacia la ciudad, una ciudad que la desechaba y que la había maltratado por sus pecados, una ciudad que la rechazaba. Y ella sale corriendo y le cuenta a la ciudad entera y trae a la ciudad a todas las personas que más pudo. Y recibieron a Jesús en esta pequeña ciudad de Samaria de una manera que en el pueblo del judío no lo habían hecho. Dice, esta mujer samaritana, cuando quedó enamorada de Jesús, de su primer amor, fue e hizo lo que hizo. Y, por supuesto, le fue dada la luz que ella necesitaba para encontrar el perdón de sus pecados, el arrepentimiento y una transformación de la vida que se obró de manera instantánea. Quiera Dios que en nuestros corazones podamos ser esa mujer junto al pozo y que podamos ser prontamente instrumentos en sus manos para que no nos sea quitado el candelero del candelabro, de la luz y los privilegios del Evangelio y sean dados a otras manos. ¿Continúo leyendo? Así es, Sebastián. Aquí ya, enseguida, por favor. Aquí, hermanos, hay dos aspectos, ¿no? ¿Qué significa quitar el candelabro de su lugar a nivel denominacional, a nivel de iglesia? ¿Y qué significa quitar el candelabro de su lugar a nivel personal? Porque esto también nos puede suceder a nivel personal, ¿cierto? Entonces, se nos puede quitar el candelabro o candelero de su lugar si no nos arrepentimos, tanto a nivel de iglesia como a nivel individual. Entonces, aquí, permíteme nuevamente hacer énfasis, la retirada del candelabro significará quitarles la luz y los privilegios del Evangelio, porque aquí estamos estudiando verso por verso. Cuando hay una amenaza en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso, donde le dice, si no te arrepientes, quitaré el candelabro de su lugar. Esa es una amenaza, esa es una advertencia también, ¿cierto? La retirada del candelabro significará quitarles la luz y los privilegios del Evangelio y encomendarlos a otras manos, a menos que cumplan mejor con las responsabilidades de la confianza que se les ha dado. Mis amados hermanos, yo aprovecho este momento para decirles, el Señor a nosotros nos ha confiado un mensaje, nos ha dado el privilegio, el honor de formar parte de un ministerio, se nos ha dado responsabilidades. Hermanos, no vayan a despreciar, por favor, este honor, este privilegio que el Señor nos da de predicar, de tener un tema, por sencillo que sea, de dirigir una escuela sabática, de ir a dar un estudio bíblico. Es un honor, es un privilegio, es una responsabilidad. Cumplamos de la mejor manera cada servicio, cada acción. Ahora, eh, aquí dice, pero puede preguntarse desde el punto de vista de que estos mensajes son proféticos. Eso no lo hemos leído, ¿cierto? Entonces, por favor, a partir de allí, Sebastián, siga. Vale. Pero puede preguntarse desde el punto de vista de que estos mensajes no son proféticos si el Son, candelabro, son proféticos. perdón, ok, son proféticos si el candelabro no sería removido de todos modos, ya que se arrepientan o no, ya que esa iglesia fue sucedida por la siguiente, para ocupar el siguiente periodo.
y si esto no es una objeción en contra de considerar a esas iglesias como proféticas. La respuesta es que la expiración del periodo cubierto por cualquier iglesia no es la remoción del candelabro de esa iglesia. La remoción de su candelabro sería quitarles los privilegios que podrían y deberían disfrutar por más tiempo. Sería el rechazo de ellos por parte de Cristo como sus representantes para llevar la luz de su verdad y su evangelio ante el mundo. Y esta amenaza sería tan aplicable a los individuos como a la iglesia como cuerpo. No sabemos cuántos de los que profesaron el cristianismo durante ese periodo se quedaron cortos y fueron rechazados. Sin duda, muchos. Y así seguirán las cosas, algunos permaneciendo firmes, otros retrocediendo y dejando de ser portadores de luz en el mundo. Mientras tanto, nuevos conversos llenan las vacantes provocadas por la muerte y la apostasía, hasta que la Iglesia llegue a una nueva etapa en su experiencia, marcado como otro periodo en su historia y cubierta por su mensaje. Lo Muy que yo bien, entiendo, muy bien, sí, Sebastián. Sí, sigue, por favor, sigue. lo que yo entiendo aquí es que Urias Smith está diciendo que hay personas que afirman que el hecho de que el periodo de la iglesia de Éfeso, que recordemos va desde la muerte del Señor Jesucristo hasta el año 100, y que el final del periodo de la iglesia de Esmirna, que va del año 100 al 325, no significa que se le haya acabado la gracia a esa iglesia, sino que simplemente es un periodo que ya se cumplió y que hay eh, un nuevo mensaje para aquellas personas que van a hacer parte de ese momento histórico que muy bien representa una de estas iglesias históricas del Asia Menor. Y también hace énfasis en la pérdida del candelabro a nivel individual por no cumplir el deber. Muy bien. Hermanos, aquí hay una situación bien interesante para que nuestros hermanos también opinen, por favor. Mire, eh, Urias Smith dice, no sabemos cuántos, estamos hablando de quitar el candelabro de su lugar. No sabemos cuántos de los que profesaron el cristianismo durante ese periodo se quedaron cortos y fueron rechazados. Y él dice, sin duda, fueron muchos. Y así seguirán las cosas, algunos permaneciendo firmes, otros retrocediendo y dejando de ser portadores de luz en el mundo. Hermanos, pensemos en los que han, en las personas que han dejado de ser portadores de luz en el mundo. Hay muchos. Y lamentablemente tenemos que decir, hay muchos entre nosotros que estaban entre nosotros y ya no están entre nosotros. Han dejado apagar su luz. Se han permitido que se les quite el candelabro porque han descuidado su deber, porque no lo han valorado, porque se han enfriado, porque se han distraído, porque han decidido que esa luz se apague. Y hermanos, han dejado de ser portadores de luz en el mundo y nuevos conversos han llenado esos espacios provocados por la muerte y la apostasía. Hermanos, eh, debemos orar para que entre nosotros a ninguno se le quite el candelabro, que entre nosotros ninguno deje apagar su luz, ¿sí? Que sigamos siendo portadores de luz. Recordemos, hermanos, que hay una advertencia. Si no te arrepientes, vendré a ti pronto y quitaré el candelabro de su lugar. No permitamos que eso suceda, hermanos. Que nos enfriemos, que dejemos apagar la luz, que no podamos reflejar la luz de la verdad a otros. Antes, por el contrario, ahora es donde debemos venir, tomar más fuerzas, orar más como nos han enseñado nuestras hermanas, orar como nunca hemos orado, estudiar como nunca hemos estudiado, predicar como nunca hemos predicado,
pasar más tiempo, darle más prioridad al cierre de la gracia, a la preparación, al carácter, para que esa luz no se apague, ¿verdad? Hasta que la iglesia llegue a una nueva etapa en su experiencia, marcada como otro periodo en su historia y cubierta por otro mensaje. Bueno, los Nicolaitas, esta mañana, Hermano Carlos, perdone que lo interrumpa. adelante hermana. Antes de que pase pues a otro de los subtemas. Mm, a mí se me vino esta mañana este pensamiento. Cuando se le dice a esta iglesia que has dejado tu primer amor, ¿sí? Y acabando de leer lo que Urias Smith habla, dice que ese amor disminuyó, ¿sí? Cuando una persona que predica la palabra y que conoce, digamos, entre comillas, conoce la doctrina y ve el error o ve el pecado y se calla, eso no es falta de amor, o eso no es un amor disminuido por las almas, porque muchos mensajes duros, fuertes hay en el Apocalipsis, muchos mensajes fuertes, duros, salieron de los profetas, Elías, Jeremías, de Juan el Bautista. Ellos estaban llenos de celo, de amor por la salvación, por las almas. Entonces nosotros podemos estar cayendo en esta situación cuando callamos, cuando no decimos nada, porque me da temor lastimar, herir, y eso puede ser una disminución del primer amor. Hermano Carlos, Regálame un ratico, hermano Luis. Hermana Argenis, muchas gracias por hacernos caer en cuenta, ¿cierto? No dejemos el celo por la verdad. Cuando nosotros vemos que el nombre de Dios está siendo pisoteado, su ley pisoteada, cuando vemos que la verdad está siendo pisoteada o torcida o mezclada con el error, el celo por la verdad nos va a llevar a hablar, a ser fervientes, ¿sí? A ser celosos de la verdad. Y hermanos, es verdad que no estamos llamados a hacer provocaciones innecesarias, pero una cosa es provocar innecesariamente y otra diferente cosa es tener el celo por la verdad. Yo recuerdo, hermanos, escúchame, hermano Luis, un ratito, yo recuerdo ese pasaje, yo nunca me olvidé la primera vez que lo leí. Estaba el ejército de Israel desafiado, desafiado. Estaba a punto de ser destruido por los filisteos. Y todos los días, hermano, todos los días, un gigante filisteo incircunciso salía a desafiar a los escuadrones del Dios viviente, a desafiarlos todos los días, durante 40 días. Y el rey Saúl y los hermanos de David, armados hasta los dientes, temblaban, les daba miedo, dejaban que este gigante filisteo pisotea el nombre de Dios, desafía al Dios del cielo. Y llega este muchachito a dejar provisiones que había enviado su padre y escucha esas palabras de ese filisteo, las escucha y se da cuenta que este hombre estaba desafiando y pisoteando el nombre de Dios. Y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que está desafiando los escuadrones del Dios viviente? Yo voy a pelear contra él.
Ustedes conocen la historia, hermanos. El celo por la causa, el celo por la verdad, nos lleva a nosotros a, a someternos quizás a los peligros, someternos porque David se iba a someter a la muerte. Él iba a ir sin armas, iba a ir en el nombre de Dios. Estaba en desventaja, pero él iba a ir. Él no pudo tolerar el desafío a, al Dios del cielo, no pudo. Era un hombre de Dios, o era un jovencito, y ya conocemos la historia que él fue en el nombre de Dios, ¿cierto? Nosotros no podemos callar, hermanos, cuando el nombre de Dios es pisoteado o su santa ley. Es imposible, hermanos. Nosotros debemos hablar y no callar. A veces, hermanos, la hermana Argenis me hace caer en cuenta. Bueno, ¿qué significa avergonzarse del Evangelio? Cuando en tu colegio, en tu empresa, en tu vecindario, en tu familia se dicen cosas que son contrarias a la Biblia, ¿acaso tú y yo nos quedamos callados? No podemos callar, hermanos. Y es algo que no depende de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos motiva a hablar, a no callar. Tenemos que orar para que el Señor nos dé el valor, la claridad de pensamiento, de palabras y la manera correcta de hacerle saber la verdad. Hermano Luis, discúlpeme que lo demore un ratico, pero siga usted, hermano. Sí, hermano, en cuanto a lo que usted acaba de decir, quiero colocar otra. Por ejemplo, el ejército que estaba ahí con el rey Saúl era numeroso y todos creían en Dios, supuestamente, entre comillas, porque si hubiese creído, alguno lo hubiese enfrentado, pero desafortunadamente tuvo que esperar a que llegara alguien que no estaba dentro de esas filas y fue que hizo la labor que los otros debían haber realizado. Y quería yo resaltar este pedacito que dice que cuando nosotros dejamos ese primer amor, dice que corremos el riesgo de que nos quiten esa luz y los privilegios del Evangelio y encomendarlos a otros. Entonces, en ese punto es que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos encomendó y el motivo por el cual estamos acá reunidos de esparcir ese Evangelio, de hablar y no callar, como dice el hermano, donde nosotros tenemos ejemplos tan claros donde nosotros no vamos, cuando vamos a hacer la obra, dice el deseado de toda la gente, dice que el capitán de las huestes celestiales es el que encabeza esta obra y por eso nosotros no debemos que nos dejen que esa luz que nos han dado a nosotros nos la quiten y se la den a otro porque es triste para cada uno de nosotros. Amén, hermano Luis. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Mire, pensemos en esto. Hermanos, estamos al borde del cierre de la gracia, al borde de que se acabe el juicio investigador, el zarandeo, al borde de terminar el mensaje del tercer ángel. Estamos a las puertas de la ley dominical nacional en Estados Unidos y a nivel mundial. Y eso significará muy próximo el inminente cierre de la gracia. Solamente 144,000 en número, ni uno más ni uno menos. Solamente 144,000 formarán el pueblo de Dios que va a pasar vivo desde que se cierre la gracia, va a seguir viviendo. Solamente 144,000. Pregunta, ¿cuántos adventistas genuinos, historicistas, existimos a nivel mundial? Si ustedes me permiten, yo conozco que en nuestro grupo El Remanente hay aproximadamente 80 integrantes. De esos 80, hay algunos que han perdido su número, ya no se conectan, seguramente ni nos escuchan. Somos poquitos, somos 80, somos muy poquitos, muy poquitos. En los grupos, en los ministerios de México, Estados Unidos, Chile, donde hay ministerio adventista historicista. Entre todos esos, hermanos, yo me atrevo a decir que no pasamos los adventistas historicistas, vamos a decir, conocidos, no pasamos de 1,000 personas en todo el mundo.
pero los sellados que van a seguir viviendo son 144,000. Es un honor, hermanos, ser llamado para este tiempo a ser un mensajero fiel. Así usted no predique, no intervenga aquí en este grupo, en este canal, pero usted ser un hermano fiel, un adventista fiel, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, es un honor. Entre nosotros hay muchas personas que no están bautizadas en el historicismo ni rebautizadas en el historicismo. Y están divagando. Hay que arreglar las cosas con el Señor. Si hemos creído en un mensaje claro, en una fe verdadera, en los 7 pilares, si hemos creído que este es el remanente fiel, hermanos, tenemos que organizar nuestras vidas de tal manera que podamos estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hay muchos hermanos que están entre nosotros que se bautizaron en un bautismo de la corporación, que ahora entendemos que es un falso bautismo porque se bautizaron en una doctrina falsa, creyendo en un falso Cristo. Y yo aprovecho este momento para decir, cada uno de nosotros tenemos que hacer el análisis, la evaluación, y tenemos que pensar, hermanos. El Señor nos ha llamado para esta hora, nos ha dado el candelabro para esta hora, nos ha dado la luz para esta hora. No vamos a esperar a un mañana, porque quizás mañana será quitado nuestro candelabro. Es para este tiempo que el Señor nos ha llamado. Ahora es donde tenemos que dejar brillar la luz que nos ha sido entregada. Y gloria a Dios por los que lo hacen y los que están haciendo planes de hacerlo. Pero hermanos, tengamos cuidado y pensemos y meditemos en esto. Entonces sí, hermanos, vamos a leer lo de los Nicolaitas. Miren, volvamos a la Biblia por un momento, por favor, y leamos lo siguiente, capítulo 2 de Apocalipsis. Biblia en mano, Biblia abierta, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que es Cristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que es Cristo. Cristo dice esto, yo conozco tus obras. Entonces va a elogiar a la iglesia de Éfeso, y por lo tanto nos va a elogiar. Nosotros tenemos que tomar parte de cada iglesia para nosotros. ¿Y qué dice? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todos esos elogios, ¿cierto? Todos son esos elogios. No has desmayado, has tenido paciencia, has trabajado, bueno, has hecho tantas cosas. Pero ya vino una advertencia, pero tengo algo contra ti, ¿sí? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya viene una amonestación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, ¿cierto? Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vuelve otra vez a elogiar, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los Nicolaitas, esta mañana se nos explicó y se nos dijo que los Nicolaitas, ¿quiénes eran? O qué caracterizaban a los Nicolaitas, que el Señor toma el carácter de esos Nicolaitas, esas obras de los Nicolaitas, y se las aplica ahora entonces a la iglesia de Éfeso. Hermano Sebastián, recuérdenos que lo que Era, denotaban los Nicolaitas. era el pecado de la lascivia, que sabemos que la lascivia es demasiado, eh, o la tendencia hacia las cosas sensuales, específicamente hacia lo sexual, desórdenes en las pasiones, y también dice que los nicolaitas tenían que ver con el adulterio, la fornicación
y con una comunidad de esposas, o sea, eran, por así decirlo, eran, ay, se me fue la palabra, cuando una persona como los orientales tienen varias mujeres, son no, Polígamos. ayúdenme. Sí, sí, no siguen la monogamia instruida por Dios, y que, bueno, torcían la doctrina pura, eso decía acerca de los nicolaitas, pero también que pues es una expresión que Urias Smith explica aquí que varios académicos han tratado como de rastrearlos, pero que pues a la larga como que no se tiene una claridad exacta acerca del término, pero pues para nosotros aquí lo importante es saber que pues eran personas que pretendían llevar una vida santa, pero pues no la llevaban. Bueno, gracias, hermano. Leamos, ¿no? Los Nicolaitas, ¿cuán dispuesto está Cristo a elogiar a su pueblo por las buenas cualidades que puedan poseer? Si hay algo que aprueba, lo menciona primero. Bueno, el Señor elogia a la iglesia por esas, ¿cierto? Esas buenas cualidades, ¿sí? Pero como el Señor Jesucristo no es ecuménico y no adula, Él no solamente se queda allí mencionando lo bueno, sino que también advierte por amor a nosotros, nos advierte. Y en este mensaje a la iglesia de Éfeso, habiendo mencionado primero sus rasgos encomiables y luego sus fracasos, como si no quisiera pasar por alto ninguna de sus buenas cualidades, menciona esto, que odiaban los hechos de los nicolaitas, que él también odiaba. En el versículo 15 se condenan las doctrinas de los mismos personajes, ¿sí? En el versículo 15 del mismo capítulo. Parece que eran una clase de personas cuyas obras y doctrinas eran igualmente abominables a los ojos del cielo. Entonces notan que de los nicolaitas eran sus prácticas y qué más, y sus doctrinas abominables a los ojos del cielo, porque tenían doctrinas que no eran bíblicas, doctrinas de demonios, ¿sí? Las doctrinas que no son bíblicas son doctrinas de demonios y el Señor las aborrece, las odia. ¿Y cuáles son las doctrinas de demonios que hoy en día vemos que se predican libremente y que muchos las han aceptado? Bueno, hay multitudes de doctrinas de demonios, pero lo triste es que el adventismo, el profeso pueblo de Dios, ha aceptado doctrinas de demonios católicas y evangélicas, ¿sí? El pecado original, la Trinidad pagana, la naturaleza inmaculada que tomó Cristo como la de Adán antes de la caída, que Cristo terminó la expiación en la cruz, doctrinas de demonios. Están negando el santuario, la existencia del santuario literal. Se ha aceptado la salvación solamente por la fe y la gracia. Doctrinas de demonios son esas, hermanos. Y también se ha negado la necesidad de guardar la ley, de guardar la ley. Y se ha aceptado que no podemos dejar de pecar. Se ha rechazado la doctrina de la santificación. Doctrinas de demonios. Y esas doctrinas de demonios son odiadas por Dios. Y entonces dice que, eh, que odiaban, los de la iglesia de Éfeso, odiaban los hechos de los nicolaitas que él también odiaba. Ya dijimos que en el versículo 15 se condenan las doctrinas de los mismos personajes de los nicolaitas, también se condenan. Parece que eran una clase de personas cuyas obras y doctrinas eran igualmente abominables a los ojos del cielo. Su origen está envuelto en algunas dudas. Algunos dicen que surgieron de Nicolás de Antioquía, uno de los 7 diáconos, ¿cierto? De Hechos 6:15. Algunos dicen eso, pero bueno, pues no están seguros, ¿no es cierto? Otros que solo le atribuyen su origen para ganar el prestigio de su nombre y otros que la secta tomó su nombre de un Nicolás de una fecha posterior, lo cual es probablemente lo más cercano a lo correcto. Si los nicolaitas descendieran de uno de los diáconos, pues en la Biblia se mencionara quizás la apostasía de este diácono, pero no es así. Porque, hermanos, en la Biblia, esta mañana el hermano Hugo
a leer ese pasaje donde se seleccionaron estos 7 diáconos, hermanos, y yo quiero que abran la Biblia un momento, por favor, y vayamos ahí a Hechos, al libro de Hechos, porque yo necesito, hermanos, recalcar esta parte que quizás esta mañana no tuve la oportunidad de decirlo, ¿cierto? Pero mire, aquí en el capítulo 6 del libro de Hechos se menciona que los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Estaban sirviendo a las mesas, porque allí dice en el versículo 2, en la parte, en la segunda parte del versículo 2 de Hechos 6, dice, no es justo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos, ¿cierto? Estaban haciendo un trabajo de servir a las mesas. Y eso les estaba quitando tiempo de predicar la palabra de Dios y dedicarse a la oración. Pero noten ese servicio o ese trabajo de servir a las mesas, a pesar de que era un trabajo sencillo, hermanos, a pesar de que era un trabajo humilde, ¿qué requería? ¿Qué requería ese trabajo? Vamos a Mucho ver, tiempo. requería mucho tiempo, pero ¿qué más importante requería? Hermanos, vamos a ver ¿cuáles eran las características de las personas que fueron nombradas para reemplazar a los discípulos y que hagan ese servicio? No eran cualquier personas. Miren lo que dice, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿y cómo tenían que ser? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, de este trabajo. Entonces, mi hermano, por sencillo y humilde que sea el trabajo en la obra del Señor, ese trabajo, ¿quiénes son los que lo debemos desempeñar? Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se nos encargue el trabajo. Hermano, si alguna vez a usted, mi hermano querido, le encargan arreglar las mesas allá en el lugar donde se encuentran, donde se congregan, si a usted le encargan limpiar, si a usted le encargan dar la bienvenida en una escuela sabática, orar, si a usted le encargan leer un salmo o tener un repaso de la lección o tener un tema, hermano, siéntase honrado por Dios y debe saber que no a cualquiera se le puede designar, aún los trabajos más sencillos, no se los puede designar a cualquier persona, sino a las personas, dice, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Yo quería recalcar eso, hermanos, porque aquí posible que este Esteban, que fue nombrado, haya dado origen a los nicolaitas que tenían prácticas que odiaba al Señor y doctrinas que odiaba al Señor. La palabra de Dios dice que el justo se puede apartar de su justicia y hacer maldad y va a morir por ello. Pero en la Biblia nosotros no tenemos referencia de que este diácono haya apostatado. No tenemos esa referencia. Ni la hermana White lo dice. Pero aquí Urias Smith dice que en una fecha posterior, dice, otros que solo le atribuyen su origen para ganar el prestigio de su nombre, y otros que la secta tomó su nombre de un Nicolás de una fecha posterior, algún Nicolás de una fecha posterior, lo cual es probablemente lo más cercano a lo correcto. Bueno, entre nosotros no hay ningún Nicolás, ¿cierto? Afortunadamente. En cuanto a sus doctrinas y prácticas, parece haber un acuerdo general en que mantendrían una comunidad de esposas, un harem, ¿cierto? Una comunidad de esposas, consideraban el adulterio y la fornicación como cosas indiferentes y permitían comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y ahí está una cita de algunos autores que son autoridad para hablar de esto. Bueno, hermanos, vamos a avanzar un poquito más. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o un comentario, hermanos? Porque aquí viene un llamado de atención, ¿sí? Por favor, hermanos, si estamos bien, coméntenme si seguimos o si hay alguna inquietud.
Bueno, vamos a seguir. Hermano Sebastián, por favor, el llamado de atención. El llamado de atención. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una manera solemne de llamar la atención universal a lo que es de importancia general y más trascendental. El mismo lenguaje se utiliza para cada una de las 7 iglesias. Cristo, cuando en la tierra usó la misma forma de hablar para llamar la atención de las personas sobre las más importantes enseñanzas suyas. La utilizó en referencia a la misión de Juan, la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, que establece el fin del mundo. También se utiliza en relación con un importante cumplimiento profético en Apocalipsis 13:9. Muy bien, hermano Sebas. Mire, aquí hay un llamado de atención. ¿Y cómo dice ese llamado de atención? El que tiene oído para oír, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado de atención, ¿verdad? Nosotros podríamos elaborar un tema que se titule así: el que tiene oído, que oiga, y hacer llamado de atención, ¿sí? Un llamado de atención. Pero resulta, hermanos, que hoy en día los siervos de Dios hacemos llamados de atención. ¿Y qué hacen las personas que aún tienen oídos? ¿Qué hacen? Hermanos, muchas personas se tapan los oídos para no escuchar. Y como vimos ahora en Hechos, en el libro de Hechos capítulo 8, cuando Esteban les predicó y los amonestó y les dijo asesinos, porque él les dijo, ustedes fueron los que crucificaron y mataron a Jesús, y les señaló su pecado. Esteban era historicista porque él hizo una remembranza, hizo una reseña histórica y les habló del pasado, les habló del presente, les habló del futuro. Era historicista y cuando él los confronta y les señala su pecado, estos fariseos que estaban escuchando, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos, rechinaron los dientes y arremetieron contra Esteban y lo apedrearon. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que, aunque tienen oídos para oír, se tapan esos oídos. Se los tapan y no oyen. Y además de taparse los oídos para no oír, arremeten contra el siervo de Dios. Cuidado, hermanos. Este es un llamado de atención para todos nosotros. Y allí termina con esta promesa para el vencedor. Esto siempre será relevante, ¿sí? El que venciere, el que venciere. Siempre será relevante porque esto nos dice a nosotros que si hay una promesa para el vencedor, quiere decir que sí se puede vencer. Imposible que haya una promesa para el vencedor si no fuera posible vencer, ¿verdad? Al vencedor se le promete que comerá del árbol de la vida que crece en medio del paraíso o jardín de Dios. ¿Dónde está este paraíso? ¿Paraíso? Respuesta, dice Urias Smith, en el tercer cielo. Interesante que el apóstol Pablo dé testimonio que fue arrebatado al tercer cielo, ¿cierto? Y Urias Smith dice en el tercer cielo. Pablo escribe en 2 Corintios 12:2 que conoció a un hombre, refiriéndose a sí mismo, arrebatado hasta el tercer cielo, dice ahí en 2 Corintios 12:2. El tercer cielo. En el versículo 4 llama al mismo lugar paraíso, en el versículo 4 de Apocalipsis 2, dejando solo en el versículo 4 de 2 Corintios 12, dejando solo una conclusión por sacar, que es que el paraíso está en el tercer cielo. En este paraíso, parece ser, está el árbol de la vida. Solo hay un árbol de la vida que se presenta en la Biblia. Se menciona 6 veces, 3 veces en el Génesis y 3 veces en el Apocalipsis, pero se utiliza cada vez con el artículo definido él. Es el árbol de la vida del primer libro de la Biblia, el árbol de la vida del último, el árbol de la vida del paraíso en la Septuaginta
en el Edén al principio, y el árbol de la vida del paraíso del que habla ahora Juan, en el cielo de arriba. Pero si solo hay un árbol, y eso fue al principio en la tierra, puede preguntarse cómo ha llegado a estar en el cielo. Y la respuesta sería que, de haber sido llevado o trasladado al paraíso de arriba, la respuesta es, debe haber sido llevado o trasladado al paraíso de arriba. No hay manera de que el mismo cuerpo idéntico que está situado en un lugar pueda ser localizado en otro, sino siendo transportado físicamente hasta allí, y que el árbol de la vida y el paraíso hayan sido trasladados de la tierra al cielo. Además de la necesaria inferencia de este argumento, hay muy buenas razones para creerlo. Bueno, Urias Smith dice que la única manera de que ese mismo árbol de la vida del Edén ahora esté en el tercer cielo, la única manera es que ese árbol juntamente, eh, con todo digamos, que el árbol de la vida y el paraíso hayan sido trasladados de la tierra al cielo. Bueno, en segunda de Esdras 7:26 encuentra ese lenguaje. He aquí que vendrá el tiempo en que estas señales que te he dicho vendrán a pasar, y la novia aparecerá, y al salir se verá que ahora es retirada de la tierra. Allí hay un énfasis del autor en las palabras ahora es retirada de la tierra, la novia. Hay una evidente alusión aquí a la novia, la esposa del Cordero de Apocalipsis 21:9, que es, ¿quién es la novia y la esposa? La ciudad santa, la nueva Jerusalén, del versículo 10 de Apocalipsis 21. La novia, la esposa, es la nueva Jerusalén. Y eso nosotros lo aprendimos también cuando leímos el libro Cristo en su santuario. La esposa, la novia, es la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y Gálatas 4:26 también lo reafirma, en la cual está el árbol de la vida de Apocalipsis 22:2, que ahora está retirado de la tierra, pero que a su debido tiempo aparecerá y se ubicará entre los hombres, como lo dice Apocalipsis 21:2 y 3. El siguiente párrafo sobre este punto lo citamos de Kurtz, aquí en este libro, Historia me dice Daniela, Historia Sagrada de Kurtz, así, página 50. El acto de Dios al designar a los querubines para guardar el camino del árbol de la vida de Génesis 3:24 en el jardín del Edén aparece igualmente no solo en un aspecto que indica la severidad judicial, sino también en uno que transmite una promesa llena de consuelo. La morada bendita de la que el hombre es expulsado no es aniquilada ni abandonada a la desolación y la ruina, sino retirada de la tierra y del hombre, y consignada al cuidado de las criaturas más perfectas de Dios, para que sea finalmente restituida al hombre cuando éste sea redimido, de acuerdo a Apocalipsis 22:2. El jardín, tal como existía antes de que Dios lo plantara o lo adornara, quedó bajo la maldición, como el resto de la tierra, pero la adición celestial y paradisíaca fue excluida y confiada a los querubines. El verdadero paraíso se trasladó ahora al mundo invisible. Por lo menos una copia simbólica de él, establecida en el lugar santísimo del tabernáculo, fue concedida al pueblo de Israel según el modelo que Moisés vio en el monte. Y el original mismo, como la morada renovada del hombre redimido, descenderá más adelante a la tierra. Hermanos, Urias Smith, haciendo referencia a los que él cita y haciendo referencia a las palabras de Génesis 3:24, ¿cierto? Donde dice que Dios designó a los querubines
comillas, para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, uno se pregunta, si Dios designó a estos querubines para guardar el camino al árbol de la vida, ¿dónde están estos querubines? ¿En qué parte geográfica del mundo están estos querubines y está el paraíso y está el árbol de la vida? No lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Es más, se han demorado, el diablo se ha demorado quizás y el Vaticano se ha demorado en decir que este es el árbol de la vida y que este es el paraíso. Pero por estas referencias, entonces entendemos que el Señor ha trasladado esa parte, el paraíso, y ha trasladado este árbol al tercer cielo y que un día, para la gloria de Dios, descenderá, ¿cierto? Descenderá y nosotros, hermanos, como dice Apocalipsis 21:10, descenderá más adelante a la tierra. Al vencedor, entonces, se le promete una restauración de más de lo perdido por Adán, no meramente a los vencedores de este estado de la iglesia, sino a todos los vencedores de cada época, porque en las grandes recompensas del cielo no hay restricciones. Y entonces Urias Smith nos dice, lector, esfuérzate por ser un vencedor, porque el que accede al árbol de la vida en medio del paraíso de Dios no morirá más. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? El árbol de la vida, el árbol de la vida fue colocado allí para que el hombre tomara, ¿cierto? Comiera y viviera. Tenía que estar comiendo y comiendo para seguir bien. Hermano Jorge, ¿va a decir algo? Sí, hermano. Le iba a comentar algo. Fue que escuché algo sobre la doctrina de los nicolaitas. Ustedes acaban de decir que es que, perdón, es que venía en un transporte público y no le escuché muy bien. ¿Qué pena con ustedes? Tranquilo, hermano Jorge. Bueno, nosotros leímos de los nicolaitas. Hay algunos sobre su... Pero lo que sí resaltamos es que estos nicolaitas tenían unas prácticas y unas doctrinas que Dios odiaba. Eso fue lo que resaltamos más que todo, y que el origen es quizás de un Nicolás que en algún momento posterior al Nicolás de los diáconos de Hechos 8, quizás dio origen a estos nicolaitas que se los menciona en Apocalipsis como haciendo malas prácticas y teniendo doctrinas que Dios odiaba. Eso es lo que mencionamos de los nicolaitas, hermano. Bueno, voy a seguir entonces. El tiempo que abarca esta primera iglesia puede considerarse el periodo que va, noten, Urias Smith afirma esto. Perdón, El, hermano, discúlpeme un momentico. Lo que pasa es que yo encuentro algo distinto en el comentario del Espíritu de Profecía, donde me acerca, usted tiene la Biblia comentada, ¿cierto? hermano Jorge, la cita del comentario de Espíritu y Profecía, ¿de qué comentario es? ¿Qué tomo es? Es es la Biblia comentada. La Biblia comentada habla acerca de Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y Judas capítulo, pues el único capítulo, no, versículo 4, ahí dice el pecado de los nicolaitas. Es nuestro el pecado de los nicolaitas, convertir la gracia de Dios en libertinaje. Ahí está hablando. La Review Herald de 1887. Y ahora dice Romanos 3:31. Dice, la doctrina de los nicolaitas se enseña mucho acerca de ahora de la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra,
pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Señales de los tiempos de 1912, 21 de 1912, pero bueno, no veo muy bien aquí. ¿Mm? Ok, Entonces, hermano Jorge, mire, sí, cuando usted lee la pregunta que hace allí refiriéndose al capítulo 2, versículo 6, y que tiene como referencia también Judas, versículo 4, acerca del pecado de los nicolaitas. Esta cita está referenciada en la Review and Herald del 7 de junio de 1887. Entonces la hermana White hace una pregunta. sí, Dice, ¿es nuestro el pecado de los nicolaitas convertir la gracia de Dios en libertinaje? Bueno, la referencia da a entender que ¿qué habían hecho además de sus malas prácticas y sus pecados de lascivia los sí, nicolaitas? Habían sí. convertido la gracia de Dios en libertinaje, ¿sí? Y esa es una Es aclaración. de, sí, es decir, como ahorita los evangélicos, ¿no? Hoy salvo, Exactamente. siempre salvo. Hoy salvo, siempre salvo. Y no solamente ellos, mi hermano. Convertir la gracia de Dios en libertinaje es dar licencia para pecar, ¿sí? Y Ok, eso también lo está haciendo la Corporación Adventista del Séptimo Día. Decir que como nacemos pecadores, no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga, no podemos alcanzar la perfección cristiana aquí y ahora, y entonces le entregan al pueblo licencia para pecar, porque al fin y al cabo, cuando Cristo venga, los va a transformar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y entonces van a ser llevados al cielo. Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hermanos, ese es, comentario, muchas gracias por hacer la referencia, hermano. Está escrito en la Review and Herald, es válido y nos ayuda a ampliar el concepto que habíamos leído de Urias Smith de los nicolaitas, de tener sus prácticas y sus doctrinas corrompidas de demonios. Y esas prácticas y esas doctrinas las odiaban los habitantes, los miembros de la iglesia de Éfeso, y también las odiaba el Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, voy a seguir. Nos quedan unos 10 minuticos. Hermano Jorge, muchas gracias por ese aporte. El versículo 8 dice, bueno, aquí ya vamos a ir al ángel de la iglesia de Esmirna. Bueno, el tiempo no nos permitió, hermanos, abarcar quizás este mensaje completo sobre la iglesia de Esmirna. A ver si no vamos a tener el tiempo, hermanos, no vamos a tener el tiempo para analizar esta parte que es tan importante, ¿cierto? Porque ya en el versículo 12 está la iglesia de Pérgamo. Pero, hermanos, nos queda esta parte. Quizás para con la ayuda de Dios, el viernes, una vez terminado el día, a la puesta del sol, ya santo sábado, poder estudiar esta partecita detenidamente, despacio, para, digamos, hacer prácticamente el enlace ya con la iglesia de Pérgamo, que para la gloria de Dios, el próximo sábado va a tenerla nuestra hermana Laura. Así que vamos a dejar allí. Si hay algún comentario más, una pregunta más, este es el momento, hermanos queridos, para que lo hagamos, por favor. Hermanos, ¿qué opinan ustedes entonces de la promesa a los vencedores? ¿Es posible vencer? Amén, hermano Carlos, amén, claro que sí. Amén, hermano Carlos. Es posible vencer, ¿verdad? A ver, algún Y hermano. hermano, si el Señor lo ha dicho, la palabra del Señor dice que Él es el testigo fiel. Lo que Él ha Amén. dicho, lo que Él ha dicho es verdad y se cumplirá al pie de la letra. Eso nos Amén. debe bastar a nosotros. Muy bien. Hermanos, una pregunta. Si el Señor ha prometido, se ha hecho promesas para el vencedor y los vencedores, porque Él es testigo fiel y lo que Él dice se va a cumplir.
¿Sobre qué o sobre quién debemos tener la victoria? ¿A quién es que vamos a vencer? ¿Sobre qué o sobre quién es que vamos a obtener la victoria? Hermano, sobre la marca de la bestia. Bueno, sobre la marca de la bestia. ¿Sobre qué más? Sobre su número, Sobre su sobre su número. imagen, Muy bien. Sobre la imagen. Sobre el mal. Muy bien. ¿Quién más? sobre la Sobre la, imagen, sobre la imagen de la bestia. Muy bien. ¿Sobre qué más? ¿Ya? Sobre el pecado, El pecado. Muy bien. ¿Qué más? sobre nuestro yo, Muy bien. Es nuestro yo, nuestro primer enemigo, hermanos. Es nuestro orgullo, nuestro yo, lo que le debemos pedir a Dios, que nos ayude a vencer nuestro yo, dejar a un lado nuestro yo, permitir que Cristo more en mí. Cuando Cristo mora en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mi yo, si no es vencido, si no es derribado, si no es humillado hasta el polvo, nunca va a permitir que Cristo haga la victoria, porque Cristo no puede entrar derrumbando la puerta. Cristo no puede forzar. Cristo toca la puerta. Somos nosotros los que debemos permitirle al Señor, a través de la humillación, a través de la oración, ayúdame a vencerme a mí mismo, Señor. Entonces, viviendo tú en mí, como dijo Jacob, no te voy a soltar, voy a luchar contigo, voy a luchar con Dios y no te voy a soltar hasta que me bendigas. En otras palabras, si no me bendices, Señor, no te voy a soltar. Hagamos eso, hermanos, luchemos a Dios, luchemos con Dios en oración. Nuestros malos hábitos, nuestro gusto, nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas prácticas, tiene que ser vencido, hermanos. Y bueno, el Señor nos ha prometido victoria. La hermana Patricia dice, sí podemos vencer, el pecado es una decisión. Por más que el enemigo de las almas nos tente o nos tiente, nosotros tomamos la decisión. Claro que sí. Por eso, ser pecador es transgredir la ley. Para que una persona sea pecadora, debe decidir pecar, debe decidir transgredir la ley. Por eso es que un niño cuando recién nace no nace pecador, porque él no decide pecar, no sabe qué es la ley, no sabe qué es pecado, no ha decidido en su mente, no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, no tiene ni idea de lo que es ley, no ha decidido pecar. Por eso el pecador no nace, el pecador llega a hacerse pecador cuando transgrede la ley, ¿cierto? Bueno, la hermana también dice, la hermana Gabriela, que hemos de vencer, eh, el enemigo será vencido, es la muerte, obtendremos la victoria, ¿cierto? Sobre la tentación, sobre Satanás. Satanás es un enemigo vencido, hermanos. Cristo lo venció y nosotros podemos echar mano de ese poder, apropiarnos de ese poder, decirle al Señor, Señor, yo no puedo por mí mismo, pero si tú moras en mí, Señor, vive en mí, ayúdame a vencer. Yo quiero recibir de tu poder, quiero que me ayudes a vencerme a mí mismo. Y bueno, con la ayuda de Dios, quiero ir de tu mano y no soltarme de tu mano, conservar la fe hasta el mismo día en que tú me permitas descansar o que tú me permitas ser parte de esos 144,000 vencedores. Ya llegará el momento, hermanos, de estudiar sobre esta parte. Recuerden que está pendiente la segunda parte sobre el tema que iniciamos, la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Está pendiente esos temas, ese tema en su segunda parte. Espero poderlo trazar con ustedes, hermanos, este día miércoles, Dios mediante, y hacer quizás un avance un poquito más en este tema. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a ir de rodillas. Queremos volver a orar por nuestras hermanas que están delicadas, muy delicadas de salud. Y esperamos que con la ayuda de Dios el Señor pueda extender su mano
retirar el dolor, la inflamación, la infección de estas hijas suyas y que con la ayuda de Dios podamos darle la gloria a Él. ¿Está bien, hermanos? El hermano o la hermana que vaya a hacer la oración hasta ahora, necesitamos, por favor, 2 personas. Si mi hermana Patricia me está escuchando y no sé, algún otro voluntario, por favor. Hermanos, Yo me ofrezco, hermano Carlos. Está muy viejo. hay una hermana, creo que la hermana, sí, es el hermano Sebastián y hermana, bueno, no sé, hermana Patricia. Bueno, hay un móvil que prendió el micrófono, está con el 1234. No sé quién se está conectando de ese móvil. Confírmeme si usted está y está bien, por favor. Bueno, no. Tuvimos- Ok, muy bien. Entonces, Sebastián y la hermana Patricia van a orar. Adelante, hermanos, vamos de rodillas, por favor. Recuerden que oremos especialmente por la hermanita Dalila y la hermana Imelda, por favor. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, venimos a ti, un puñado de tus hijos. Queremos darte las gracias porque en el transcurso de este día santo, de este día que tú dejaste para que los seres humanos te reconozcan como Señor y Creador y para que independientemente de su estatus o posición social, descansaran en Él. Tú anhelas, Señor Jesús, en este día que ya ha transcurrido, que está terminando, que nosotros como hermanos oremos de manera muy especial por la salud de la hermana Dalila, por la salud de la hermana Inelda. Señor Jesús, que voy a tu mano misericordiosa a hacer sobre el cuerpo de ellas, pero de manera muy especial, Eterno Padre, que puedas tú mostrarle qué cosas deben ellas hacer en su vida, si es por una cuestión alimentaria, si es por estrés o si es por las dificultades y las vicisitudes que hay en esta vida. Sé tú con ellas, Señor, sé tú el médico de médicos y gracias porque esperamos y tenemos la confianza de que ellas acudieron a ti y no harán lo que hizo un rey de Israel que acudió a los médicos. Permítenos, Señor, reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro protector, también como nuestro médico, como nuestro maestro y como todas aquellas cosas, Eterno Padre, están sujetas a ti, que podamos nosotros sujetarnos a ti para que podamos nosotros encontrar la sanidad, la libertad y el descanso que solo tú puedes darnos. Eterno Dios, vamos a ti con la esperanza de que nos recibes por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Vamos a ti, Señor Jesús, confiados de que tú has provisto para nuestra sanidad, que has provisto para la salvación. Gracias, Eterno Padre, porque tu palabra nos pide, nos enseña, nos muestra y nos dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Señor, anhelamos que nuestra vida llegue a estar perfecta en Cristo Jesús, y esa perfección pueda ser alcanzada como la alcanzó el apóstol Pablo, y que podamos decir prontamente, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que podamos hacer morir, Señor Jesús, en nosotros ese yo y todas las obras que son relativas a la carne. Eterno Padre, permítenos vivir el Evangelio puro y precioso de la iglesia primitiva, pero tú te propones levantar un pueblo y estás en ello, eterno Dios, siempre lo has tenido, un pueblo que va a expresar el carácter de Cristo Jesús, el carácter de su ley, y la creación espera por la aparición de ese pueblo. Ayúdanos, eterno Dios, a estar preparados, a ser diligentes, a cortar cualquier lazo, cualquier brecha que se haya abierto entre nosotros y el mundo,
y que podamos, eterno Dios, con humildad reconocer que no será en nuestras fuerzas, que no será por nuestra capacidad, que no será por nuestra situación aquí en la tierra, sino que solamente será porque tú así lo has prometido. En el nombre de Jesús entregamos esta semana que va a comenzar. Te suplicamos que en ella podamos ser testigos, eterno Padre, que podamos predicar la palabra y que no perdamos un solo instante de poder expandir el reino de los cielos en esta tierra, de reclamar, eterno Padre, las promesas y sobre todo de presentar el pecado, eterno Dios. Danos sabiduría, danos las palabras y fortalécenos porque sabemos que no es fácil y que al corazón humano y regenerado no le agrada escuchar el reproche, que se muerden los dientes, se tapan los oídos y es mucho más fácil escuchar palabras halagüeñas, es mucho más fácil escuchar mentiras. Eterno Dios, ayúdanos a tener claridad y sé con nosotros en el transcurso de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor amado y misericordioso Rey, me uno a la oración de mi hermano Sebastián, despidiendo este santo sábado, Señor, un sábado más aquí en la tierra y un sábado más cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Te suplicamos y te rogamos, Señor, hagas tu santa y tu divina voluntad sobre la salud de la hermana Imelda, la hermana Lila Prieto. Te suplicamos y te rogamos por ellas, por su salvación, por su entera conversión, Señor amado, porque te hayan aceptado enteramente en sus corazones, Señor. Te suplicamos por esta semana que viene, Señor, para que nos llenes de la presencia de tu Santo Espíritu, nos concedas una porción importante, Señor, para estar atentos, siendo sabios en ti, Señor, amonestando el pecado, Señor, y gracias, Señor, por este alimento espiritual que nos has concedido hoy, y te suplicamos y te rogamos, lo fijes en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, para poder vivir así tu palabra. Te suplicamos estas cosas, Señor, por todos nuestros hermanos, el remanente historicista de toda tribu, lengua y pueblo, Señor, para que nos guardes del enemigo, de las armas, del pecado, Señor, y que esta semana esté llena de ti. Te suplicamos y te pedimos estas cosas por los santos méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén, 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 Señor amado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entonces a proceder a cantar la última alabanza para despedirnos. Que el Señor los bendiga y muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Sigamos orando para que vamos a cantar el himno que se llama Baja el Sol y poder entonces despedir. Baja el sol tras las montañas y la tarde ya llegó, calma inquieta
cerca estoy de mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje a mi hogar celestial, ya más cerca está el río, claro como el cristal, ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz, cada día más me acerco a la patria de Jesús, más cerca estoy de mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro anochecer, más cercano está el día, cuando a Cristo he de ver, más cerca estoy de mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Muy cansado el peregrino, ve el fin entre a llegar, porque del trabajo arduo otra vez va a descansar. Tal la vida en este mundo que me toca afrontar, y las sombras de la noche sé que pronto he de probar. Más cerca estoy de mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje a mi hogar celestial, ya más cerca está el río, claro como el cristal, ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz, cada día más me acerco a la patria de Jesús, más cerca estoy de mi hogar celestial, más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Adán, por armas deja ver, astucia y gran poder.
sin